explico con más calma. ¿Okay? Bueno, estamos viendo el capítulo de transporte a través de la membrana. Y ya vimos que estos mecanismos que pueden bombear cosas en contra del gradiente. Estos dispositivos se llaman bombas. Y hay un ejemplo de ellas es la bomba tipo P, que por ejemplo es la bomba de sodio y potasio, que mueve sodio y potasio en contra de su gradiente de concentración. Les hablé sobre las transportadoras ADC, que algunas bacterias están desarrolladas para poder eliminar sustancias que las mataron, antibióticos. Y el caso que les comenté es el caso de la rifampicina y el caso de la tuberculosis. Y luego hablamos sobre la F1 ATPasa, esta bomba de protones ubicada en la membrana interna mitocondrial, cuya función principal es generar ATP. Se encontró una animación interesante sobre cómo funciona. Vamos a verla y después comentamos con eso. Gradientes biológicos. Presenta la sintasa del ATP. Y vamos a ver que los gradientes de concentración son importantes en el mundo de la biología, porque almacenan energía potencial. Y esa energía se utiliza para hacer trabajo. Vamos a hablar de un gradiente particular, el gradiente de protones, o de iones de hidrógeno, entre dos compartimientos. Y aquí tenemos un compartimiento con gran concentración de partículas y otro compartimiento con baja concentración. El otro actor de esta novela es el ATP y la máquina que utiliza el gradiente para hacer ATP. Ahí está la mitocondria. Nos metemos hacia el interior y vemos que en su membrana interna tiene proteínas, tiene la cadena de transporte de electrones de la fosforilación oxidativa. Finalmente tiene la máquina esta de la F1 ATPasa. Y vemos que en una parte hay gran concentración de iones de protones y otro compartimiento de menos concentración. Y esta máquina, que esta máquina sintetiza ATP a partir de los precursores ADP y fosfato. Y lo hace con este rotor. Este es como un rotor de un motor. Y lo que mueve este rotor es la entrada de iones de hidrógeno por este canal. La rotación ocasionada por esta entrada convierte la energía mecánica de rotación en una reacción química. Es un catalizador mecánicamente activado y sintetiza ATP. Now let's watch the processing. Notice how the proton enters the ATP synthase and exits into the Vemos cómo matrix. entra el ATP del hidrógeno y cómo sale por el otro lado. Another molecule of ATP will be ¿De made. dónde es la que sale? Por acá no se ve The hydrogen ion is large enough to produce pero hay un canal de salida. molecules. Please watch as the remaining ATP molecules are synthesized. Y estas moléculas de ATP son las que se utilizan para generar trabajo mecánico o biológico en las células. Entonces esta es una bomba que está interesante. Aparte de que esta función tiene la función The reversible. process is now completed and the result is La función reversible se refiere a que en lugar de generar ATP, cuando hay exceso de ATP, los consume y los convierte en ADP más fosfato inorgánico y bombea hidrógenos para acá. O sea, tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades del medio ambiente. Si hay exceso de protones, los utiliza para generar energía. Si hay exceso de ATP, los utiliza para almacenar un gradiente en forma de protones. without a gradient, there is no more energy available to make ATP. In biological systems, however, a gradient is always maintained. Mitochondrial hydrogen ion gradient is generated as electrons pass through membrane complexes. That process can be seen in the mitochondrial electron transport chain animation. Bueno, este es un ejemplo de una
máquina movida por ATP. Un transportador. Este sería la bomba F, tipo F. Hay otras máquinas que lo que hacen, por ejemplo, es concentrar calcio en compartimientos. ¿Se acuerdan ustedes que las células tienen retículo endoplásmico liso? El retículo endoplásmico liso está hipertrofiado en las células musculares. Y lo que tienen mucho las células musculares es calcio. El calcio es el ion que utiliza para hacer la contracción mecánica de la contracción muscular. Lo vamos a ver después en el citoesqueleto cómo funciona. Pero el calcio es importante tenerlo almacenado. Y entonces hay bombas en ese retículo endoplasmático liso. Y esas bombas lo que hacen es meter calcio hacia dentro del retículo. Y se convierte en una reserva interior. Es como un departamento de tiene secuestrado el calcio y lo libera bajo ciertas señales químicas para que el calcio sea el inductor de la contracción muscular. De esta bomba ya les había hablado. Esta es la bomba de sodio-potasio. Y esta bomba de sodio-potasio tiene un ciclo de funcionamiento que permite hacer finalmente lo siguiente. Permite que se saquen iones sodio, 3 de ellos, y se metan 2 iones potasio. Y esto lo hacen en contra del gradiente. Porque si se acuerdan, el gradiente de una célula es que hay mucho sodio por fuera y mucho potasio por dentro. Y lo que hace la bomba es bombear sodio hacia afuera, o sea, lo saca hacia el lado de la masculinización y mete potasio hacia adentro. Entonces, en contra del gradiente. ¿Puede ser al revés? No, la bomba esta lo hace especialmente en esta dirección. Y lo hace porque su estructura química permite que cambie su forma, y al cambiar la forma abre y cierra conductos que permiten la salida de iones. Aquí tenemos un ejemplo así muy burdo de cómo funciona. Obviamente que estos dibujos ya se sabe cómo es la arquitectura tridimensional de la proteína, pero está muy complicada para presentar el dibujo grande. Yo lo pusieron con dedos, con cuadraditos, para comprenderlo más fácilmente. Aquí tenemos cómo este sodio, 3 de ellos representados por esta esfera, se mete por un canal que se forma cuando la bomba está abierta hacia adentro. Y hay un sitio de unión que tiene gran afinidad por los iones de sodio. Entonces entra el ion sodio y se colocan los 3 iones de sodio y se colocan en este lugar que es apropiado para ellos. Después el ATP llega y fosforila una proteína, se convierte en ATP, se fosforila, y lo que hace es que la fosforilación hace un cambio en la conformación de esta proteína que cierra el canal de entrada, y este sodio se queda atrapado, se queda en medio de la proteína y se queda en medio de la membrana líquida. Posteriormente, la proteína pierde el ADP, y al perder el ADP induce un cambio de conformación. Ese cambio de conformación hace que se abra un canal hacia afuera y que el sitio de unión, que era muy apropiado para el sodio, se convierta en incómodo. Ya no están a gusto las partículas circulares porque el asiento es cuadrado. Entonces salen los iones de sodio porque tienen afinidad por esta materia. Pero el sitio se vuelve atractivo para el potasio. Y el potasio tiene espacio para que entren 2 de ellos y se sienten cómodamente en esta asiento. Posteriormente se pierde este fosfato que quedaba aquí de la proteína, y al perder este fosfato se queda encerrado este ion potasio, y un tiempo después hay un contador molecular que cuenta el tiempo y abre después, cambia de composición de esta región, como pueden ver de aquí para acá, y se abre el canal. Al abrirse el canal, el asiento se hace incómodo para el potasio, ya no es cuadrado, circular. Entonces sale el potasio como enojado, yo ya me sentaba, ya te vas a decir, ok, me salgo. Y ellos entran muy contentos porque saben que el asiento cabe en los 3 minutos. Entonces esta es una explicación así como novelesca de lo que pasa. Realmente esto pasa en realidad, y las cambios de conformación tienen mucho detalle que no vamos a ver ahí. Ver esto es un curso de nanobiología o un curso de biología estructural muy detallado de cómo funciona, cuál es el mecanismo de cómo funciona. Y no lo interesé en este curso. ¿Qué es el triángulo ese que tiene? Es la región de un dominio citoplasmático que está en un dominio flotante. Porque como que se mete. Porque cambia, este dominio es un dominio globular que tiene una hélice aquí con unos fotitos, y esa dominio está moviéndose y cambia. Es como si desarmas un juguete, pasa que tiene algunas cosas como resorte que vibran en una posición, tiene posiciones biestables.
Todo lo que hace es que es un resorte molecular que tiene 2 o 3 posiciones de reposo definido. Y va brincando de posición en posición en función de la arquitectura que la rodea de la proteína viva. Aquí hay una animación a la bomba de sodio de potasio para que entendamos más el concepto de lo que es la bomba de sodio de potasio. Animal cells store energy in the form of ion gradients across the cell membrane. Y el concepto principal es que nosotros, las células animales, almacenan energía química y la almacenan en forma de gradientes de concentración, gradientes electroquímicos, gradientes de concentración con cargas eléctricas combinadas. Y el más importante que tenemos es el gradiente de concentración de sodio y potasio. In the cytosol, the sodium ion concentration is kept low relative to the extracellular fluid. And conversely, the potassium ion concentration in the cytosol is kept high. Y podemos ver que lo que domina en el lugar extracelular son los iones sodio, y lo que domina en el dominio citosólico del citoplasma son los iones potasio. Esto es por esa medida. Like water behind a dam, these gradients harbor potential energy that the cell taps to fuel cellular work. Estas grandes acumulaciones de energía química son como presas, donde acumulas energía y de repente las abres. Y al abrirlas generas trabajo biológico, pero tienes que tenerlas acumuladas. Ese es el asunto. Y la gran pregunta es, ¿cómo se produce el gradiente? Y la respuesta es que hay una máquina que mantiene el gradiente puesto, y es la bomba de sodio potasio. Animal cells use a membrane pump, called the sodium-potassium pump, to maintain these ion gradients. To begin the pumping cycle, sodium ions enter binding sites on the Están cytosol, entrando los iones sodio bien contentos su asiento, although there are 3 sodium binding sites on this pump. y son 3 sodios, One is illustrated here. Nomás se presenta uno con fines ilustrativos. Pumping sodium against its concentration gradient requires energy, which is provided by cleaving ATP. Como es en contra de la ley, se requiere energía, To the pump in a high y aquí está la energy energía. El ATP se utiliza Phosphorylation causes a dramatic change para in the pump's inducir un configuration, cambio so that the sodium ions become exposed and released outside of the cell. This action also exposes binding sites for potassium ions in the pump. pierde afinidad por el Although sodio, there are se 2 van los potassium sodios, binding sites for se queda afinidad por el sodium potasio, entran los 2 iones potasio. Binding of the potassium ions triggers release of the phosphate group and the return of the pump to its initial conformation. The potassium is then released inside the cell, and the cycle repeats. A complete cycle takes about 10 milliseconds. Un ciclo completo de esto requiere 10 milisegundos. Sería muy interesante hacer una dinámica del proceso, ¿no? Contar cuántas bombas de sodio potasio tiene una célula, poder trabajar y hacer una estimación de cómo cambia la concentración en 10 segundos cuando la bomba funciona. Lo malo es que eso requiere matemáticas avanzadas para poder simular, no es tan sencillo. Bueno, ustedes deben poder reproducir este cuadro y decirlo. Una pregunta de examen, cuando los exámenes sean abiertos, hace mucho tiempo, hubo un tiempo en esta escuela que los exámenes eran abiertos en 10 segundos. Les poníamos, describe de la manera más real posible el funcionamiento de la bomba de sodio potasio. Punto. Y lo que esperábamos que hicieran, ustedes describían y dibujaran o hicieran un cuadro sinóptico o esquema explicando qué pasaba. Y deben ser detalles finos. Cuando el ATP se fija o entra, ¿en qué se convierte y qué pasa con el sistema? Cuando se libera ADP, ¿qué pasa? Cuando se libera fosfato, ¿qué pasa? No nada más es saber un así en general. Se requiere saber los 4 pasos que están aquí. Entonces, chequenlos en su libro bien, léanlos con detalle, porque es importante saberlo, ¿no? Los glóbulos rojos, ya vimos que son una membrana conteniendo una gran cantidad de hemoglobina. Lo interesante de los glóbulos rojos es que tienen canales especializados en transportar agua. Esos canales se llaman acuaporinas. Y las acuaporinas son importantes porque no solo en el glóbulo rojo, sino en el riñón y en el cerebro permiten que el agua se acumule. Cuando una persona tiene un accidente automovilístico, un joven el sábado a las 10 de la noche a alta velocidad se impacta contra una vía rápida, muchas veces tiene trauma cerebral. Y aunque no se fracture el cráneo y tiene hemorragia cerebral,
su cerebro se dramatiza, comienza a hincharse. Y ahí hay un problema. La bóveda craneal es un compartimento cerrado. La única salida que tiene real es acá dentro del edificio por el que sale la médula espinal. Entonces lo que pasa es que aumenta la presión intracraneal. Si la presión intracraneal aumenta demasiado, la persona puede sufrir daño cerebral. Entonces muchos pacientes que se impactan contra vehículos y tienen edema cerebral tienen que ser tratados con un neurocirujano. Y lo que hace el neurocirujano es hacer la preparación, hace un agujerito en el cráneo y permite que la presión baje. Sí. ¿Y eso es muy primitivo? Pues sí, es lo que tenemos como tratamiento ahorita para el edema cerebral. Hacer un agujero del cráneo y dejar que la presión baje, que se desinflamen los tejidos, y ya que se desinflamen, va a tapar el agujero. Esto va a cambiar en los próximos 100 años, espero, cuando no sepamos cómo funciona esta composición. Cuando podamos controlar el edema a nivel molecular. Cuando podamos evitar que las células se hinchen de agua, controlando sus canales de agua. Para que eso pase todo. Los glóbulos rojos son el ejemplo más impactante sobre este cambio. Normalmente los glóbulos rojos tienen forma bicóncava. Bicóncava quiere decir que tienen como cinturitas. Si ustedes ven de lado un glóbulo rojo, van a ver como que es como un 8. Aquí tiene una concavidad, aquí tiene otra concavidad, aquí tiene exceso de membrana con respecto a su volumen. Si este glóbulo rojo lo exponen a un medio hipotónico, lo que va a pasar es que va a ocurrir ósmosis. Y la ósmosis ocurre en una membrana semipermeable siempre y cuando haya canales de agua. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente, dejo explicarlo en el pizarrón. Nada más que voy a tener que apagar la pantalla. Y debemos recordar el concepto de ósmosis, que es sencillo. Y ósmosis es el transporte de agua. De donde hay poca concentración de soluto, donde hay mucha concentración de soluto. Lo voy a poner aquí en un ejemplo. Tenemos un recipiente con agua. Separamos el recipiente con una membrana semipermeable. Esta membrana semipermeable tiene agujeritos. Y los agujeritos son canales de agua. Llamadas también aqua porinas o poros de agua. Si yo tengo aquí igual concentración de partículas en el compartimiento 1 y en el compartimiento 2, hay flujo de agua. Si aparte de haber canales de agua hay canales para los iones, también se mueven los iones. Pero vamos a asumir que hay canales de agua. Si la concentración es igual, va a estar entrando y saliendo, va a estar intercambiándose agua entre ambos compartimentos. Y la tendencia de esto va a ser distribuir en partes iguales. Si aquí teníamos 5 partículas de soluto y aquí 5, lo que quiere hacer el sistema es tener el promedio 5 por unidad de volumen. Cuando la concentración de uno aumenta, lo que hace la ósmosis es tratar de que haya la misma concentración por unidad de volumen. Si aquí hubiera 10 partículas y aquí hubiera 5, lo que quiere hacer la ósmosis es que haya 5 por unidad de volumen. 5 por mililitro. Todo lo que pasa es que comienza a fluir agua en esta dirección. Se mueve el agua preferencialmente en la dirección de donde hay poco soluto a donde hay mucho soluto. Y aumenta el volumen. Y al aumentar el volumen se diluye más. Y al diluirla más, la concentración por unidad de volumen se hace igual. Entonces la ósmosis tiene que mantener el equilibrio de concentración. Y lo hace moviendo agua entre dos compartimentos. Entonces este principio de ósmosis se utiliza para explicar por qué los glóbulos rojos se hinchan o se colapsan cuando son sujetos o expuestos a diferentes soluciones. Si yo tengo una solución aquí en agua y un glóbulo rojo en cóncavo y la concentración del glóbulo rojo es igual a la concentración del medio que lo circunda, ¿va a haber flujo de agua? Sí, pero se va a equilibrar. El glóbulo rojo no va a cambiar de forma, se va a mantener bicóncavo. Y esa es una solución isotónica, con las concentraciones iguales a la concentración del glóbulo rojo. Si este glóbulo rojo lo pongo en una solución que tenga hipotonicidad o hipotónica, o sea, concentración molar menor
que la del glóbulo rojo, el glóbulo rojo va a pasar algo interesante. Va a tener el glóbulo rojo la misma cantidad de partículas que ha tenido siempre, pero afuera va a haber menos. Al haber menos, la ósmosis va a comenzar a ocurrir. Y a través de los canales de agua va a empezar a entrar agua al glóbulo rojo. Entonces el glóbulo rojo va a empezar a inflarse. Y de ser un disco bicóncavo, visto de lado así con su cinturita muy bonita, se convierte en una esfera. Se convierte en un esferocito. Y este esferocito se infla. Y se hinchó por la entrada de agua, por la ósmosis. Si pongo el glóbulo rojo en una solución hipertónica, o sea, con salinidad mucho más grande que la que tiene por dentro, lo que va a haber es que va a actuar la ósmosis. Se va a salir el agua del glóbulo rojo y el glóbulo rojo se va a desinflar, se va a apachurrar. Va a estar como si fuera una masa de puntitos. Entonces el glóbulo rojo es un osmosensor. Es un sensor biológico de osmolaridad. Ustedes pueden saber la osmolaridad del medio en que están sumergidas viendo su morfología. Entonces, siendo así muy amplios en la definición del receptor o del sensor biológico, un glóbulo rojo es un sensor de osmolaridad. Y lo que cambia, o lo que se puede detectar es el cambio de morfología. Entonces lo que hace la ósmosis es igual al gradiente, o trata de igualar el gradiente. Trata de igualar la concentración en ambos compartimientos. Trata de mantener el equilibrio. Lo que tiene que hacer es que no haya gradientes, nulificar el gradiente. Hacer gradiente tiende a ser. Y aquí está el ejemplo. Tenemos un glóbulo rojo sumergido en solución isotónica. Se mantiene en forma bicóncava. Si lo ponemos en un medio hipertónico, le va a salir agua. Y se va a desinflar y va a hacer como chipotes. La razón por la que aparecen chipotes es desconocida. Yo trabajo en eso. Y por 15 años es una pregunta. ¿Por qué aparecen chipotes? ¿Por qué tiene esa forma y tiene ese tamaño? No vaya no. Porque sabes que se colapsa. Se colapsa y forma como una masa de la Edad Media con la que le pegaban a la gente. Esas mismas armas que hay en los juegos, ¿no? Que son como un palo, como una cadena, y con esta plata le pegan a la gente. Es una cabeza. Eso parece. Lo bueno que esto es reversible hasta cierto punto. Si después cambias el medio hipertónico y lo disuelves con agua, regresa a su posición, a su forma inicial. Si después lo que haces es someterla a soluciones hipotónicas, o sea, de menor cantidad de sal, lo que va a pasar es que el glóbulo se infla, porque va a entrar agua por hacia su interior y se va a inflar. Si la solución es muy hipotónica, lo que va a pasar es que se va a punchar. Porque esta forma estaba desinflada. Cuando inflas un globo a su máximo, llega un momento que no se puede inflar de más, que el aire se puede expandir de más. Cuando llega ese límite de que la expansión de aire llega a su máximo, a su límite de expansión, lo que se hace son agujeros. Y lo que pasa es que la hemoglobina que está dentro del glóbulo rojo se dilata, produce lisis o destrucción del glóbulo rojo. Y lo que vas a ver que pasa en el tubito de ensayo es que se va a poner rojo brillante la solución con sangre. Si tú sacas sangre con cuidado, que no a baja velocidad, una solución isotónica, la sangre se ve como rojo oscuro. Si la pusieras en un tubo que tuviera agua nada más, verías que la solución se hace rojo intenso. Y el rojo intenso corresponde a la hemoglobina que está siendo liberada desde el interior del glóbulo. Y está lisada la muestra. Puede pasar también porque uses una burbuja muy delgadita y logras sentir alta velocidad. Y el esfuerzo cortante a la hora de aspirar con la jeringa rápidamente, o un diámetro muy pequeño, destruye los glóbulos rojos. O si agitas mucho el tubo, se puede fracturar, se puede lisar la muestra. Y para la gente que sí es importante, te va a pedir, toma de muestra al paciente de la cama 18. Vas y tomas muestras y no sabes cómo hacerlo bien, y échate a la muestra. Oh, se lisaron los glóbulos rojos, ya no sirve la muestra. Otro piquete. Señora, no me voy a picar. No, ya me picaste en la mañana. Es que la muestra lisa. Mal médico. Muy malo por ti. ¿Eso sucede nada más cuando tenemos tal como soluto o como cualquiera? No, cuando la osmolaridad cambia. La osmolaridad del plan está principalmente determinada por el sodio y otra parte por la glucosa. Pero realmente cualquier cosa que cambie la osmolaridad puede hacer esto. Fisiológicamente en los humanos
Lo que determina las mañanas es la concentración de fluido de sodio, principalmente el sodio. El potasio tiene más importancia, porque el potasio no es abundante en el líquido extracelular. Es más abundante en el líquido. El más abundante es el sodio, los cuales tienen mucho papel. Tengo una película, no me acuerdo de qué es, lo que es el cambio morfológico del glóbulo rojo, de cómo cambia su forma en diferentes medios. Open media. Red blood cells must form when they squeeze Hasta through el small cóncavo. blood vessels. In this experiment, a red blood cell is pushed into form with laser tweezers. Lo que a mí lo dice es que está moviendo. Este glóbulo rojo, vean cómo su voz se está moviendo. ¿Por qué se está moviendo? ¿Es la vibración normal booleana? No, la vibración no genera movimientos. Lo que estamos usando aquí se llama laser tweezers o pinzas láser. Con un láser enfocado a alta intensidad, la energía luminosa del láser puede generar movimientos mecánicos. Y hay toda una rama de la optoelectrónica que lo que hace es utilizar láseres para poder mover cosas. Y pueden mover células sin tocarlas, las mueves con luz. Con un láser de alta intensidad puedes mover una célula de un lado para otro. Más interesante que es, puedes mover cromosomas de un lado para otro. O mover organelos en la célula utilizando un láser. ¿Vale? Y aparte puedes utilizar un bisturí láser a nivel subcelular. Puedes hacer cortes. Puedes cortar cromosomas sin tocarlos con un láser. Lo que está haciendo con ese glóbulo que se mueve aquí las puntas es que está usando una pinza láser para mover. Este movimiento aquí arriba no es natural. Red blood cells must Están form jalando when con they un láser. squeeze through small blood vessels. In this experiment, a red blood cell is pushed into form with laser tweezers. Laser tweezers. It quickly springs back to its original shape because it has an extremely tough cytoskeleton to which the plasma membrane is anchored. Y cuando se mueve con la fuerza láser este glóbulo rojo, cuando lo dejas de actuar, regresa a su posición original. Y regresa a su posición original porque tiene abajo todo un esqueleto elástico. Acuérdense que la espectrina es hexagonal, forma un esqueleto hexagonal y forma toda una red elástica debajo del glóbulo rojo. Y eso le da su elasticidad y permite que se deforme de una manera muy importante dentro de los vasos sanguíneos. When the cell is placed in high salt solution, however, the shape changes dramatically. Aquí va a poner alta concentración de sangre. Driven by the difference in osmotic pressure, water rushes out of the cell, causing spike-like Y aquí está ese glóbulo rojo colapsándose. Y lo que hicieron fue que en esa camarita que tiene el glóbulo suspendido, le metieron solución hipertónica. Y a la vez solución hipertónica, el glóbulo rojo se colapsó, se frenó. No hice estos chipotes que vemos aquí. Porque la osmosis, la En física, realidad, ¿qué es lo que libera? agua, Agua. H2. Las acuaporinas son altamente específicas para mover agua. Y se colapsa. Por eso ustedes van a darse cuenta que cuando un médico decide qué solución poner, cuando le ponen un suero a alguien, van a ver que en la mayoría de los casos le ponen, por ejemplo, cloruro de sodio al 0.9%. ¿Qué significa eso? 0.9% significa que tienes 0.9 gramos por cada 100 mililitros de solución. Si convierten 0.9 gramos al peso molecular del cloruro de sodio y lo convierten en moles, se va a dar cuenta que eso corresponde como a 300 milimoles. Y 300 milimoles o miliosmoles equivale a la osmolaridad del plasma, que está muy cerca de 0.295. Pero las soluciones que ponen los médicos para un paciente, los sueros, la mayoría son isotónicos. Tienen cloruro de sodio, por ejemplo, al 0.9% y a eso. Glucosa al 5%. También se hacen las cuentas, 5%, 5 gramos de glucosa en 100 mililitros por su peso molecular va a dar 300 mililitros. Las soluciones mixtas, la solución de Harman, la mayoría de los sueros que utilizamos son isotónicos. Pero hay sueros que son hipotónicos o que son hipertónicos. Y lo que hacen ellos es absorber agua o lograr agua de acuerdo a la condición del paciente. En los isotónicos hay intercambio. En los isotónicos hay intercambio, pero el equilibrio es cero. O sea, yo El le doy- flujo neto es cero. Sí. El flujo neto es cero. No quiere decir que no hay. Sí hay flujo, pero tiene que ser cero.
Las membranas celulares no son siempre muy sencillas. Las células que hemos visto tienen una membrana celular de doble capa lipídea y proteínas incrustadas en su membrana. Pero hay animalitos o seres vivos que están diseñados para aguantar presiones mayores, para poder soportar medios ambientes más hostiles. Aquí vimos que si ponemos un glóbulo rojo en solución hipertónica o hipotónica, va a cambiar su forma y si las condiciones son muy extremas se van a destruir. Las bacterias han desarrollado mecanismos para poder vivir en ambientes muy extremos. Una de ellas son las bacterias gram negativas. Estas bacterias tienen en particular otra membrana adicional. Aparte de la doble capa bilípida que tienen todas las células normales, tiene una capa exterior. Esta capa exterior forma un compartimiento. Es como si fuera una mitocondria que tiene doble membrana y tiene un espacio intermembrana en medio. Nada más que las bacterias se llama espacio periplasmático. Y ahí tienen otra serie de transportadores que se pueden mover iones a través de su membrana. Aparte de eso, tienen aquí en la membrana externa lipopolisacáridos. Tienen azúcares con lípidos anclados a la membrana lípida y estos azúcares forman parte de la identidad propia de una bacteria. La razón por la que nuestro cuerpo reacciona tan fuerte en contra de una bacteria es porque identifica los azúcares como extraños y hace toda una reacción inmune en contra de ellos. Si ustedes a una persona, ustedes aplican una bacteria gram negativa, se la ponen en sangre, es muy probable que tenga una infección generalizada, tenga una septicemia, un estado séptico de infección. Y se genera lo que se llama choque séptico y muchas gentes que tienen choque séptico mueren por infección. Lo interesante es que uno puede generar choque séptico sin inyectar la bacteria. Nada más inyectando los lipopolisacáridos, LPS. Si tú pudieras purificar los lipopolisacáridos y los inyectaras en una vena del paciente, generarías choque séptico, sin tener bacterias. Porque lo que genera choque séptico no es la bacteria misma, sino la respuesta del cuerpo a los lipopolisacáridos. Y esto es importante. Los médicos más perrones, los médicos más capaces, van a ver que están trabajando en las unidades de cuidados intensivos. La peor pesadilla para un médico de cuidados intensivos, un médico intensivista, es la infección. Que le diga al doctor, el paciente creo que tiene infección generalizada y tiene choque séptico. Ups. Y ahí es donde la medicina realmente se puede parar. Hay que hacer un montón de cosas para poder sanar al paciente. Y se genera en parte porque hay un inicio de una reacción que es que estos lipopolisacáridos generan una reacción en contra de ellos muy intensa de parte de nosotros. Los canales son distintos a los transportadores porque tienen un poro. Lo interesante de los poros de los canales es que estos poros pueden abrirse o cerrarse. No, generalmente los canales se pueden mover. Si hay algunos canales que requieren sustancias químicas, pero no es la. Y los canales, a diferencia de las bombas, no mueven las cosas en contra de la ley. Pero nada más cambian de posición de conformación. De estar normalmente cerrados a estar normalmente abiertos. Y cuando se abren, son altamente selectivos. Nada más dejan pasar ciertos iones para los que están diseñados. Los canales pueden abrirse por tres diferentes estímulos: electricidad, sustancias químicas o fuerzas mecánicas. ¿Por qué sentimos en la piel cuando alguien nos toca? Porque tenemos células que tienen capacidad de despolarizarse, cambiar su potencial eléctrico cuando sienten tensión o fricción. ¿Por qué sentimos el frío? Porque tenemos células que responden a eso y se despolarizan con el frío. ¿Cómo sentir la presión profunda? Porque tenemos derivaciones nerviosas que sensan eso. O sea, tenemos células que pueden checar lo mecánico, que pueden responder a lo mecánico. ¿Por qué percibimos los sabores o los olores? Porque en nuestra lengua tenemos papilas gustativas, o en nuestra nariz tenemos neuronas especializadas en percibir los olores, y lo que hace es que la sustancia química, que es el sabor del alimento o el olor de la sustancia, se pega a un receptor. Y al pegarse un receptor, el receptor cambia de posición, tenemos un canal que se abre, y al abrir crea un flujo de corriente de iones que cambia el voltaje de ese célula. Y el voltaje viaja a través del axón de esas neuronas del cerebro, y el cerebro lo identifica como salado. Estoy escuchando el sonido agudo.
Mire, estoy sintiendo algo, estoy viendo un color rojo. Diferentes sensores retinales, auditivos, gustativos, de tacto, tienen diferente ubicación dentro del cerebro. Y de esa manera interpretamos el mundo. Las despolarizaciones de nuestros sensores los interpretamos como gusto, como sentido, como oído. Y tenemos otro más, que son los canales que son activados por voltaje. Estos canales se abren o se cierran cuando el voltaje de la célula cambia por alguna causa. La principal causa por la que cambia el voltaje de una célula es porque los iones cambian su concentración. Hay un flujo aumentado de iones sodio, de potasio, y el voltaje cambia. Entonces tenemos canales activados por voltaje, canales activados por ligando, canales mecánicamente activados. Y hablando de los de ligando, aquí hay dos. Los de ligando que están por fuera, extracelulares, y los de ligando que están por dentro de la célula, que son intracelulares. No, pues. ¿Por qué? A ver, el veneno del glóbulo rojo. En la práctica de laboratorio era necesario agregar detergentes y de todos modos en la solución hipotónica o explotar muy. Hay una práctica de laboratorio que tienen los de medicina, que es la de que sacan sangre y ponen la sangre en diferentes soluciones. Y lo ponen en solución isotónica, hipertónica e hipotónica. Pero lo ponen algo más. Lo ponen en detergente. Lo ponen en SDS, sodio de sulfato. Y lo que hace el SDS es disolver las membranas. Ya sea que esté solución hipotónica, hipertónica o tónica, la presencia de detergente hace que se rompa la cohesión entre los fosfolípidos y al romperse se abre, se hacen agujeros y el glóbulo rojo se pierde, se explota, se fragmenta. Cuando ves el microscopio buscando glóbulos rojos, no ves nada más que puntitos negros. Los puntitos negros son membranas, pedazos de membranas colapsadas que se autocerran, pero no son glóbulos rojos. Si ves el diámetro, las membranas miden menos de una micra y un glóbulo rojo mide 7.5 micras. Es cambia mucho el tamaño. No son glóbulos rojos, son pedazos de membrana que explotaron y se resellaron otra vez y se ven como puntos negros. Pero la función del SDS, del sodio de sulfato, era demostrar que los detergentes tienen la propiedad de desacoplar o desunir los fosfolípidos voltajes. Ya fue la intención de aplicar eso. Entonces, si no lo hubiéramos aplicado, ¿no me explotaba? Si no hubiera aplicado la solución hipotónica muy diluida, de todos modos hubiera explotado. Pero cuando no se puede consumir la membrana. Cuando un glóbulo rojo truena por solución hipotónica, generalmente es muy difícil verlo. La razón por la que tú puedes ver un glóbulo rojo en una transparencia en un vidrio es por la hemoglobina. Como un glóbulo rojo que ha perdido hemoglobina, ya no es visible. Pues puedes tener dos membranas, se llaman membranas fantásticas, GM, dos membranas. Pero la pura membrana sin contener la hemoglobina, no las ves. No las ves porque lo que hacía que se veían las cosas era la hemoglobina. De hecho, la hemoglobina tiene una respuesta muy interesante hacia la luz. La hemoglobina puede cambiar su emisión de luminosidad en función de cuánta hemoglobina hay. Si tú ves mi uña, una de las pocas lugares donde puedes ver cómo está la circulación sanguínea en la uña. Si yo pongo la luz de este lado, te das cuenta que mi uña es roja. Si tú cuantificas qué tan rojo está, puedes saber la oxigenación de la persona. Hay una parte llamada oxímetros. Los oxímetros los pones en el dedo del paciente, van a una luz infrarroja que coincide con la longitud de la distribución de hemoglobina y emite una señal. Si la hemoglobina está oxigenada, emite cierta intensidad de rojo, es un rojo más intenso. Si está desoxigenada, no tiene oxígeno, tiene menos oxígeno en sus sitios de unión, emite un color rojo más oscuro. Entonces, cuantificando la luminosidad del rojo, puedes saber el grado de oxidación más alto. Nada más aplicando luz de la luz adecuada y un receptor adecuado del color. Y es algo muy importante. Si ustedes tienen que comprar un aparato en este próximo año, yo creo que aparte de su baumanómetro y su estetoscopio, lo que deben comprar es un oxímetro de luz. Ahorita cuesta como $25 en Amazon, o sea, están regaladas. Los pones en el dedo y calculan frecuencia cardíaca y oxigenación de la sangre. Fundamental para alguien que tiene un oxímetro. Cuando ustedes vayan a lugares hospitales, compren un oxímetro, traigan a lado. Eso y pónganse a los pacientes. Todos los pacientes de trauma, pónganse.
A ver qué tal ¿Es para oxigenación. todos? ¿Sí? Tiene limitaciones en el sentido de que las personas que están bajo mucho frío o bajo exposición intensa no hacen mediciones correctas. Las personas que tienen pintadas las uñas, entonces tienen limitaciones, ¿eh? Y a concentraciones muy bajas de oxígeno no miden bien las cosas. Pero realmente es un buen indicador de que también está oxigenado. No, el sensor para lo que tienes que limpiarlo. Hay algo Limpiarlo con un trapo húmedo, ni alcohol si quieres, porque el alcohol se puede ver el plástico del receptor y se hace opaco. ¿Hay alguna otra forma en la que puedas cuantificar los datos sin sacar una muestra de sangre? No. La otra puede ser una gasometría, o determinar la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido, que es más invasivo. Sacar sangre arterial tiene muchas complicaciones. Todos los que sean laboratoristas clínicos saben que sacar sangre de la vena es también fácil. Sacar sangre de la arteria es otro problema. Primero para encontrarlo. Segundo para evitar la hemorragia. Tienes que dar un buen rato apretando para que no se quede un hematoma gigantesco. Entonces el método no invasivo más sencillo que yo conozco y económico para determinar oxigenación del paciente es un oxímetro. Bueno. Pero los canales se activan por diferentes señales. La membrana celular por dentro tiene cargas preferentemente negativas en su vecindad más cercana. ¿Por qué son negativas? Porque recuerden que la fosfatidilcerina están apuntadas adentro. Aparte, en el ambiente intracitoplasmático tenemos ácidos nucleicos, RNA, el citoplasma, DNA en el núcleo, y esos ácidos nucleicos tienen fosfato, y el fosfato es negativo. Muchas proteínas están dentro del núcleo, tienen aminoácidos con carga negativa neta. Aparte de eso, el desbalance entre iones hace posible que el voltaje preferentemente de una célula sea negativa en su interior. Entonces las células tienen carga eléctrica y esta carga eléctrica cambia cuando entran o salen iones. Esto que está aquí es una caricatura del canal bacteriano de potasio. El canal bacteriano de potasio fue de los primeros que se pudo descubrir y saber cómo funcionaba. Aquí no están los detalles finos de cómo están cada uno de los aminoácidos formando la proteína. Están nomás las alfa-hélices. Tenemos 4 alfa-hélices en verde y alfa-hélices con un gradiente de polaridad con azul y rojo. Y lo interesante es que aquí hay aminoácidos en este loop, en esta vuelta, que tienen expuestos oxígenos. Y los oxígenos están a cierta distancia uno de otro. Y estos oxígenos son los que forman el filtro selectivo. Cuando el potasio quiere moverse, por ejemplo, salir de la célula porque hay mucho potasio adentro, sale por este canal y sale y se mete en este vestíbulo. Y para poder pasar por este filtro, tiene que deshidratarse, tiene que deshacerse de las moléculas de agua que lo acompañan. Y entonces, si pasa solito por este filtro selectivo, si el tamaño es adecuado y la carga es adecuada, pasa por el filtro, si no, no. Y lo interesante es que este filtro, por ejemplo, de potasio, puede discriminar sodio de potasio. La valencia es el mismo y el tamaño es diferente. Por ejemplo, el radio de un ion de potasio es como 0.1 nanómetros. El de sodio es 0.09 nanómetros. El sodio es más pequeño. Uno podría pensar, pues si por aquí pasa potasio, también va a pasar sodio. No, no pasa. Tiene que tener una dimensión precisa para que el filtro selectivo nos permita pasar. Y la pregunta además fue, ¿cómo hace para ser tan selectivo? La discriminación es 10.000 veces más para el potasio que para el sodio. Es muy alta selectividad. Y la pregunta que hicieron los científicos es, ¿en qué consiste el mecanismo de filtrado? ¿En el tamaño del poro? Obviamente que no es. Si fuera nada más el poro, pasaría también el sodio más pequeño. ¿Se debe a una alta afinidad del enlace? No, pues que haya tapados. Y se descubrió que lo importante es que se crea un dipolo magnético, un dipolo eléctrico, generado por estas regiones, que lo que hacen es atraer inicialmente el potasio y después repeler. Y aparte de eso, los oxígenos que están expuestos en el poro tienen la distancia adecuada para que cuando pase potasio, que es grandecito, se balanceen las fuerzas de tracción y repulsión y pase por el medio de esos cuadros magnetos. Si lo que entra es sodio, cuando entra el sodio en esta región de los oxígenos, como es más pequeño, se tiende a cargarse hacia un lado y se queda.
Y como pueden ver, aquí está un sodio hidratado. En el vestíbulo, que es la región anterior, esta es el vestíbulo, entra sodio y entra potasio hidratado. Para poder pasar por el filtro, pierde sus acompañamientos de agua y para solito hacer su examen de admisión. Y ahí hay 4 sinodales que le hacen preguntas. Los sinodales son los oxígenos de 4 aminoácidos que tienen cargados estos oxígenos hacia adentro. La distancia debe ser la misma, el tamaño debe ser adecuado para que se balanceen las fuerzas entre los 4. Si es más pequeño de un sodio, a pesar de tener valencia positiva, se va a quedar más pegado hacia los dedos y se va a quedar atrapado y no va a poder pasar. Y así se descubrió cuál es la razón por la que el canal de potasio es selectivo a potasio y no a sodio. Los canales también cambian de tamaño. Generalmente sus alfa-hélices hacen como un giro y permiten que se expanda el agujerito o sea más chico. Entonces, moviéndose las alfa-hélices que forman el poro, aumentan o disminuyen el tamaño del poro y permiten que se abra o se cierre el canal. Esta es la estructura de una acuaporina. Y la acuaporina tiene que pasar, el agua tiene que pasar en cierta forma. Lo que hace es interactuar con 2 aminoácidos que forman parte del estructura interno de la acuaporina, y ese paso tiene que significar que sea agua lo que está pasando. Si no es agua, porque no coincide con esas distancias, no pasa. Cada acuaporina, cada polo de agua, por ejemplo, el glóbulo rojo pasa 10 a la 9 moléculas de agua por segundo. Es un flujo muy grande. Por eso los glóbulos rojos pueden inflarse o desinflarse muy rápido, porque el flujo de agua es extremadamente alto. Y aquí tenemos una animación de dinámica molecular en la cual vemos estos 2 ASN, estos 2 aminoácidos que forman parte de la estructura interna, y cómo esta molécula amarilla que está marcada aquí como agua va entrando en forma de una fila. Se hace una fila de moléculas de agua. Si no coincide su perfil con estos 2 aminoácidos, no va a pasar. Y de esa manera se demostró, eso está en microsegundos, ¿no? Realmente van a pasar 10 a la 9 de estas moléculas amarillas por segundo. Se ve cómo pasa esta molécula amarilla del compartimiento 1 al compartimiento 2, interactuando con el perfil electrostático, topográfico del canal interno de la acuaporina. ¿Hay una pasta de abajo? Y las otras, si por ahí decían el canal de potasio, No pasa algo. o sea, bueno, tienen partes abiertas, ¿no? Cuando se regresa. Se regresa. La pregunta es, ¿los canales, por ejemplo, de sodio y de potasio pasa el agua? No, porque para que pueda pasar el ion, tiene que deshacerse de las moléculas de agua. En el vestíbulo se desviste. Viene vestido con sus 4 moléculas de agua. ¿Sabes qué tienes que pasar por aquí? No, no me quiero vestir. ¿Qué tienes que ir por aquí? No. Se pueden pasar por ahí, ok, pasas. Eres potasio. Ya que pasa al otro lado, 4 moléculas de agua se le pegan. Ok, abrígate. Se queda en el vestíbulo. Por ejemplo, aquí en el vestíbulo entró un ion potasio con 4 moléculas de agua rodeando. Para poder pasar por aquí tiene que disociar de él. Entonces las moléculas quedan aquí flotando. Y eventualmente vienen aquí, salen para acá y están aquí. ¿Y cómo sale el agua? Pues se da por un canal específico para ellos. Si el agua fluye en la célula, pero no por el canal de potasio, fluye por el canal de agua. Y esto es importante porque las neuronas que permiten percibir el mundo tienen la característica de que responden a estímulos eléctricos. Y la razón por la que responden a estímulos eléctricos es porque tienen un potencial de membrana ocasionado por el gradiente químico. Y lo que voy a hacer en la próxima hora es explicarles cómo se establece el potencial de membrana y acción de una neurona que nos permiten responder a estímulos eléctricos. Bueno, tenemos descanso de 4 minutos y comenzamos a las 8 o 9.
Llegó enojada, ¿no? ¿No estaba? Nunca sale, ¿no? Yo creo que sale un poquitito, te regañan. Porque ya te hizo regañar. Ahora tú debes acostumbrarla a quitar. Debes de imagínate, no puedes salir de esta casa de la casa. Imagínate si ya llegas, no sé, ¿y la mamá no? Ay, ¿y su cuánto venir a mamá y no? No, para cagar eso también tengo miedo.
A ver, ¿tienes que? 2, 3. Ah, dale. Vamos a comenzar. In this way, they generate all of our behavior. Aquí hay una persona que está en un jardín y está disfrutando de lo que está percibiendo del mundo. Y lo que no percibe son muchas cosas. Puede ver, no puede ver que están muy suaves las flores y los pajaritos están ahí, pero puede ver, gracias a que su dientes se hiperpolariza y manda a señal a la región que procesa las imágenes. Puede saborear una manzana, puede olfatear las flores o percibir con el tacto que tuvo un evento que es excepcional, ¿no? Que se pare un pajarito en tu mano y que es muy difícil que lo haga. Debe tener mucha confianza en un animal tan temeroso para que lo haga. Entonces él tuvo la fortuna que lo hizo este animalito y sintió en su piel la sensación. Entonces ella progresó el mundo en función de un montón de señales eléctricas que le hicieron percibir el tacto, el olfato, el gusto, el oído, la visión. Y aunque los humanos sabemos bien cómo funciona todo el sistema en general, sabemos algunas cosas referentes a las neuronas. La música de los 70, ¿no? Lo que sabemos es que las neuronas tienen cierta estructura y que las neuronas pueden comunicarse. Una neurona puede comunicarse con otra neurona, puede comunicarse con un músculo o con una glándula, y al comunicarse con otra neurona pasa una señal eléctrica a través de su axón hacia otra neurona y forma un circuito neuronal, y ese circuito va a interpretar el mundo, ¿no? También puede ser una motoneurona que manda una señal al músculo y el músculo en respuesta se contrae, y gracias a eso nos movemos en este planeta, ¿no? O puede ser que secrete una sustancia que inerve una glándula y que la glándula produzca, por ejemplo, epinefrina, hormonas tiroideas, hormonas de crecimiento, para poder responder a esas señales de nuestro cuerpo. Pero las neuronas son interesantes porque tienen gran parte de la comunicación, o se comunican grandemente con más componentes. La anatomía es muy cambiante, dependiendo de qué neurona sea, tienen diferentes formas. Lo que tienen en común todas ellas es que tienen un circuito de entrada. Aquí tenemos las dendritas, que es el tipo. Las entradas son múltiples. Tiene una unidad de procesamiento central que son los cuerpos celulares. Y tiene un puerto de salida. Y ese puerto de salida es el axón. Claro que el axón puede bifurcarse y tener más conexiones en paralelo de velocidad de salida. Entonces tiene dendritas, cuerpo y axón. Y cada una de estas neuronas es un microprocesador biológico de muy alta especialización. Doctor, una dendrita no viene, bueno, ¿es lo mismo que un axón? No.
No hace lo mismo con el vestido. Lo que hace es recibir señales. Su fisiología es diferente. Tiene diferentes canales. Responde a estímulos diferentes. Su especialización es recibir información. Es como un teclado en el computador. Captura información. Y lo que la señal de salida es el axón, la dirección que toma. Entonces, las neuronas tienen diferentes regiones y cada región está especializada. Las dendritas se especializan en capturar información. El cuerpo celular es un integrador espacio-temporal. Lo que hace el cuerpo es que integra las señales recibidas en el espacio y en el tiempo y toma una decisión. Y la decisión es que el axón envíe una señal eléctrica hacia otra neurona, hacia un músculo o hacia una glándula. Y de esa manera la neurona interactúa con el medio ambiente. Tenemos una región receptora de señales e integradora, que son dendritas y el soma o cuerpo. Y una región de salida, que es la región conductiva o el axón. Dendrita. Bueno, el flujo de información tiene una dirección preferencial. La información pasa de dendritas a cuerpo y de cuerpo a axón. Y lo interesante es que las neuronas reciben señales de los axones de otras neuronas. Las neuronas son circuitos de entrada y se conectan con circuitos de salida de otras neuronas y forman circuitos muy complejos de interacción. La región donde interactúa un axón o una dendrita con un cuerpo se llama sinapsis. La sinapsis es la región donde está la interconexión entre una neurona y otra. ¿Qué es la sinapsis? ¿El proceso en el que recibe? No. La sinapsis es la región anatómica de conexión entre una neurona y otra. La conducción sináptica es otra cosa. Pero la sinapsis es la región anatómica donde ocurre. Los axones varían en tamaño. Hay axones cortos, hay axones largos. Y obviamente que mientras más largo sea un axón, más tarda en llegar la señal eléctrica. También varían en diámetro, de tal manera que la velocidad de conducción depende del diámetro del cable y de la longitud del cable. La región donde se genera el impulso eléctrico de salida se llama axon hillock o cono axónico. El cono axónico es donde se toma la decisión de tener la señal de salida. Y ahí es donde se genera esta señal que es integrada en el cuerpo de la neurona. La señal eléctrica a veces tiene que recorrerse más rápido de lo que permitiría la longitud y el diámetro de una neurona. Entonces tiene que utilizar trucos para poder hacer la función. Y el truco que utiliza es utilizar un recubrimiento no conductivo periódico para disminuir la cantidad de energía que requiere y aumentar la velocidad. Pero los axones pueden que estén desnudos como este, o pueden que tengan mielina. Y la mielina es un compuesto químico generado por unas células especializadas, las células de Schwann, como el jamón Schwann. Y estas células se enredan alrededor del axón y generan mielina. Y la mielina es una aislante eléctrica. Y eso permite que la conducción eléctrica sea más eficiente, porque únicamente tiene que consumirse energía en los puntos intermedios donde no hay mielina. Y hoy te explico por qué. Entonces, los nervios mielinizados generalmente son nervios que requieren alta conducción, alta velocidad de conducción. Si alguno de nosotros tuviera una enfermedad autoinmune que destruyera la mielina, estaríamos condenados a muerte. Así de fácil. Hay una película que no está en la lista de películas que les puse a ver, se llama Un milagro para Lorenzo, o Lorenzo's Oil, el aceite para Lorenzo. Y lo que tiene este niño, que es una historia real, es que tiene adenoleucodistrofia. Y la adenoleucodistrofia lo que hace es destruir las capas de mielina de sus nervios mielinizados. Este niño es normal hasta los 7 años. A los 7 años comienza a tropezarse mucho, a perder movilidad y coordinación de sus primeras inferiores.
Eventualmente pierde la movilidad completamente de las piernas, del tronco, de los brazos. La enfermedad sigue progresando y llega a la parte de la columna cervical donde inervas el nervio frénico. Y el nervio frénico inerva el diafragma. Y el diafragma permite respirar. El niño cae en paro respiratorio. Tienen que abrirle una traqueostomía, meterle un tubo y conectarlo en el canal. Y lo interesante es que en el tiempo que se desgraba este niño, nadie sabía por qué pasaban las cosas. Y sus papás recorrieron médicos de muchos países buscando, primero, aunque sea el diagnóstico, querían saber qué tenía. No pudieron saber qué tenía hasta que un médico les dijo, ¿tiene adeno o leucodistrófico? Excelente. ¿Qué se puede hacer para salvar al niño? Esperen a que se muera, tiene como 3 años de vida. No es posible. No hay nada que la medicina pueda hacer. No. ¿Querer? No. Su papá, sin ser médico y sin ser bioquímico, se puso a investigar sobre el metabolismo de los ácidos grasos y encontró una combinación de aceites para impedir la desmineralización. Lo malo es que le encontró un poquito tarde, porque el proceso de eliminación es irreversible. Entonces no le pudo servir a su hijo. Su hijo quedó conectado a un aparato mecánico porque perdió la mielina de sus extremidades inferiores, superiores y del diafragma, pero pudo evitar el deterioro progresivo de los niños. Es un ejemplo interesante porque esta persona, sin saber medicina ni bioquímica, pudo hacer un remedio para esta enfermedad. Le dio un doctorado no licitado en bioquímica a este hombre por hacer eso. Y fundó un proyecto que se llama Proyecto Mielina, cuya función es promover la investigación, pagarle a investigadores que descubran por qué ocurre la desmineralización. Y lo más importante es que haya herramientas diagnósticas tempranas y que descubran nuevos caminos. ¿Por qué hasta los 7 años No sé por qué esperar. Creo que tiene que ver con cosas hormonales. Con las hormonas, el disparo de ciertas hormonas induce un proceso autoinmune de destrucción de la mielina. Estos asuntos se llaman enfermedades idiopáticas. Los médicos no sabemos en el camino. Cuando tú escuchas, tiene hipertensión idiopática, significa los médicos no saben. Y hay un montón de enfermedades idiopáticas que no sabemos cuál es. Pero ocurre. Idiopática. Ahora, ¿hay algo más que se puede hacer? Ahorita, que yo sepa, el aceite que él descubrió. El aceite, cuando él lo descubrió, había que hacer un proceso químico muy detallado. Las empresas farmacéuticas no quisieron hacerlo, porque la cantidad de medios que tiene alrededor del filosofía del medio son muy poquitos. No es económicamente factible. Convenció a una industria que hiciera el aceite y lo tienen que vender al precio más bajo posible para los pocos niños en el mundo que tienen esa enfermedad. Si alguien quiere ver la historia completamente hacia el Myelin Project, se llama Proyecto Mielina, pueden encontrar en internet. Myelin Project. Y ahí está los detalles, están los detalles fijos de cómo funciona, cómo ocurre la enfermedad y toda la historia de lo que pasó con este niño. Creo que lo tengo aquí, el anuncio de la película en alguna parte de esto. Sí, está. Nick Nolte y Susan Sarandon presentan el aceite para bebés. Bueno. Y el proyecto que fundaron es el Proyecto Mielina. Y lo que ellos quieren hacer es algo interesante que los científicos deberían y los médicos deberían hacer. Ellos han tenido, han hecho, tomado un paso que es no convencional, que es tratar de promover la interacción directa entre las familias y los científicos. Recordarles continuamente a los científicos y médicos que hay gente esperando por tratamientos efectivos. O sea, hay gente que está esperando que esté curada, ¿no? Entonces este proyecto genera soporte para la investigación alrededor de las 10 investigaciones, apoyo a las familias que tienen enfermedades como este niño y la producción del aceite que descubrió esta persona para poder tratar a esos niños. ¿El aceite hace que se...? Sí, en este sitio viene la explicación de por qué la gente funciona. No lo explico ahorita porque necesitamos ver bioquímica de ácidos grasos con mucho detalle, muy fino, para entender cómo funciona. Pero ellos tienen una animación ahí muy sencilla, con llaves, que puedes entender por qué ocurre el proceso. Pero realmente la bioquímica es extremadamente compleja. Yo no sé cómo tus papás, sin ser bioquímico, pudo llegar a... ¿Tenía estudios científicos su papá? No recuerdo.
que yo recuerdo no tenía ácidos científicos en manos. Y pudo obtener un doctorado honoris causa en química, y deja eso, el doctorado de menos. Pudo encontrar tratamiento que salvó mucho tiempo. Eso demuestra que a veces no se requiere ser científico para hacer descubrimientos. Es como ser poeta, es, ay, ya tengo permiso para hacer poesía, tengo mi doctorado en literatura. No requieres doctorado en literatura para ser poeta. Para ser científico te puede servir el entrenamiento que te da una maestría o doctorado, pero hay gente que es capaz de hacer cosas increíbles con estudios a veces preparatorios, porque es muy inquisitivo, se pregunta por qué y es muy perseverante. Sí, está ligada a un cromosoma, es hereditario. Y eso permite que ahora se pueda hacer diagnóstico molecular de eso. Pero tiene que ser in vitro. El problema es una pareja que sabe que tiene niños con eso, lo que puede hacer es seleccionar a sus embriones. Pero éticamente tiene un problema porque hay personas religiosas que piensan que la selección de embriones es un crimen porque tienes 7 o varios y seleccionas uno y los demás quedan congelados. Entonces, la adopción es otra alternativa, pero hay gente que no piensa adoptar porque su mente le impide querer a personas que tienen sus años. ¿Y el papá del niño de la película no tenía ningún problema de este tipo? Creo que por estar en ambos genes recesivos. Eran portadores de la enfermedad. Y el niño heredó ambas copias defectuosas de los genes y por eso pasa. Sí, los de alta velocidad. Los de alta velocidad. Tenemos músculos que son lentos que no requieren conducción militar. O tenemos sensores que pueden tener tiempo. Pero, por ejemplo, los músculos como en el ojo son músculos muy rápidos. Para poder seguir esta parte que yo aquí, seguirlo con la vista, tenemos que tener músculos muy rápidos. Que estén sensando posiciones y correctas. Entonces requieres tener músculos de respuesta rápida. Entonces los músculos que tienen, o las glándulas, o las circuitos neuronales que tienen alta velocidad, están bien utilizados. Entonces la mielina permite recubrir el axón de las neuronas y permitir una conducción mucho más rápida. Y esto es interesante porque cuando la neurona decide despolarizarse, no tiene que despolarizarse a lo largo de toda la región, sino únicamente en las regiones desnudas. Y en las regiones cubiertas por la seda de Schwann, los iones fluyen por debajo sin necesidad de mover bombas ni nada más. Y únicamente aquí abren canales y usan bombas. Fluyen por debajo sin consumir energía, y aquí abren canales y después usan bombas. Fluyen por debajo sin consumir energía. O sea, la energía consumida además es puntual. Se le llama conducción saltatoria. En una parte dice conducción saltatoria porque es como si estuviera saltando la corriente. No hay arcos eléctricos realmente. La conducción es interna, por dentro del axón se van creando los gradientes, pero nada más requiere despolarizar y repolarizar en los puntos desnudos. Estos puntos desnudos entre células de Schwann se llaman nodos de Van Dier. No, porque requiere más energía. Tienes problemas de tenías que invertir bombas de potasio después de que se cambie de polaridad. Y vamos a ver por qué el comentario, pero es más fácil hacerlo en pocas regiones. Cuando las personas se drogan o toman eso, lo que se destruye sí es toda la neurona. Vamos a ver después en la clase. De esto lo más interesante que vamos a ver del transporte neuronal es que vamos a ver la conducción sináptica. Y después de ver la conducción sináptica, les voy a decir, lo van a crear en este sitio. Métanse a este sitio. Si tienes dudas de ahorita, copia el sitio. Aprende genética en la Universidad de Utah. Contenido a misiones de las drogas ratón. Aquí este es un par de ratones. Cada ratón utilizó una droga diferente. Uno utilizó cocaína, otros son metanfetaminas, otro crack, otro ice, otros son marihuana, otro alcohol, otros opiáceos. Y lo que hace este jueguito que está disponible en internet es que con el mouse agarras un ratón, ¡clic! Cocaína, ¡clic! Lo pones sentado aquí en el asiento. Y después se va a esta máquina a un analizador de drogas y te dice cómo funciona y eso. Entonces lo que cambia en las drogas es la conexión sináptica. La conexión de ciertos neurotransmisores que están en zonas críticas del cerebro que procesan el placer, la culpa, el dolor. Y esas son muy importantes para el crecimiento humano. Las drogas, por eso hay tanta conciencia, hace sentir bien a la gente.
Lástima que tengan tolerancia, que creen adicción y que generen conflictos sociales, familiares. Doctor, pero sociales. no te matan más neuronas dar un cabezazo en un juego de fútbol que fumarte una marihuana. No sé, no leí. Yo creo que yo le digo que un traumatismo encefálico severo sí causa muerte. No sé cuántas más. O sea, tu pregunta es comparar las cantidades. Alguien te había dicho que sí. Mi juicio así es que por muy probable sea cierto. Pero necesitaría ver el estudio. Necesitaría ver el estudio de muertes. Dosis contra muerte neuronal de marihuana. Luego dosis de traumatismo con intensidad muy alta y comparadosis. Y luego ver la metodología. A ver si la metodología de la es confiable. Porque no más hay que ver si la ciencia nos fue algo cierto. Hay que analizar los artículos, están bien. Pueden ser neuronas en un laboratorio y meterse en el cuerpo de una persona. Sí, pero no se conecta. El problema de las neuronas es que puedes cultivarlas, sí. Puedes hacer que se reproduzcan in vitro también. Pero lo que no puedes hacer es que se conecten de la manera que están conectadas. Que los axones, entonces, imagínate que tienes neuronas en un espacio cerrado. Voy a dibujar aquí unas cuantas neuronas en este cuadro. Voy a dibujar, por ejemplo, 10 neuronas por renglón y 10 renglones de neuronas. Si después con el mismo plumón conecto la neurona 1 con la 2 y con la 3, con todas las conexiones que tiene cada neurona, mejor lo ilumino. La densidad de conexión neuronal es extremadamente. Que tú puedas reconectar las cosas como están es materialmente imposible. Sin embargo, este área tiene plasticidad, tiene neuroplasticidad y alguna vez puede haber reposición de neuronas en el lugar correcto con la conexión funcional. O algunas zonas de neuronas que no están dañadas compensan. Hay muchos casos de gente que ha tenido accidentes vasculares cerebrales y pierde la movilidad y una parte del cerebro se infarta, se muere. Pero con ejercicio, terapia física, voluntad, cosas, medicamentos, puede recuperar la funcionalidad de esa extremidad parcialmente. Y no fue porque se reconstruyó esa área, sino porque otra región del cerebro asumió las funciones del cerebro. Pero eso es por parte de las cosas más intrigantes que tiene el cerebro humano, que es la neuroplasticidad. La capacidad de reconstruirse, la capacidad de cuando somos niños de hacer conexiones. Por eso es muy importante cuando un niño esté chiquito que tenga estimulación temprana. Que un bebé escuche música, que la mamá le presente las frutas, que le haga tocar, este es un durazno, es una pera, una naranja, huélelas, saborealas. Porque cada vez que hace eso, el niño crea conexiones. Está creando conexiones. Cada vez que tú aprendes un concepto nuevo, creas conexiones nuevas. Creas un circuito de memoria de estos conceptos. Después lo que haces es usar analogías. Esto es a esto, con esto es a esto. Nomás invocas el mismo circuito con otra figura. Entonces aprendes con analogías. Usando el mismo circuito vas creando figuras diferentes. Pero esto es probablemente el tema más importante de la medicina que yo conozco. ¿Cómo funciona el cerebro? Bueno. Yes. Entonces, ¿las axonas entre más cortas son mejores? No, son más rápidos. Esto sería el mismo que fuera más corto. Sí, el problema sería que hay unidades anatómicas. O sea, el cerebro, el procesamiento cerebral está aquí en corta distancia, los centímetros. Pero el envío de señal está en el rango de los centímetros o metros. Entonces, efectivamente, si tienes conexiones cortas, optimizas el consumo de energía y la velocidad, pero por nuestro tamaño quieres tener esos datos. Una jirafa, por ejemplo, tiene la cabeza acá arriba y a 2,5 metros o 4 metros están los músculos que llevan sus extremidades. Entonces, los axones de una jirafa tienen metros. Y en difusión, los metros es tiempos larguísimos de transporte. Requieren un transporte muy eficiente para mover cosas desde el cuerpo neuronal hasta la punta. Y tener algo que conduzca las cosas. O sea que los axones son más de neurona a neurona, no de neurona a músculo. Sí, la imagen que aquí pusimos 3 tipos de conexiones. Neurona a neurona, neurona a músculo, neurona a glándulo. Son los 3 principales. Y una mano que se Bueno, entonces nombres importantes. Mielina. ¿Quién produce la mielina? Las células de Schwann, no es jamón. El espacio que queda en medio de las células de Schwann se llama. Es lo que iba a apuntar ahorita, apúntalo. Nódulos o nodos de RA, N, B chiquita y B chiquita B de vaca. I, E, R.
¿Cómo se llaman los nodos que están en medio del sistema de choque? No, muy bien. Ponlo con R mayúscula, porque los nombres pocos Bueno. Entonces, las neuronas conducen impulsos eléctricos. ¿Ya vimos esto? Sí. Vamos a ver cómo las neuronas son capaces de producir impulso eléctrico. Y el secreto de ellas está en los canales. Así de fácil. ¿Cómo se llama el cono? Cono axónico. Pero tengo un problema de que no puedo escribir el pizarrón porque tengo una pantalla al lado y el pizarrón está atrás. Ingenieros civiles, no va a la escuela. Y tú quieres decir que es una calle, digo, ¿por qué es en la calle? Y se vuelve a tener baches los trenes. La están rompiendo en la calle, se desolvió el reloj. ¿No saben? No son casas. Y construyen casas mal hechas. Hay unos policías, no todos. Si hay usted no pasa así, perdón. Pero los civiles hacen cosas increíblemente estúpidas. Que mi única razón que pienso es por la corrupción, por el crimen. También hay muchos médicos, muchos científicos que hacemos cosas increíblemente estúpidas. Las curvas están mal hechas, los ángulos se despiden salir. Entonces, hay un montón de ejemplos de eso. O los profesores, hay muchos profesores muy mediocres que humillamos a la gente que no saben esos temas de hablar. En todo ello. Ahorita es una membrana celular de las neuronas. Su mar de fosfolípidos. Y flotando en ese mar de fosfolípidos tenemos canales. Aquí vemos que hay canales que están abiertos siempre. Y hay canales que están cerrados y tienen una pelotita abajo. Los canales iónicos que están en la neurona tienen estas características. Son selectivos. Los canales de sodio dejan pasar sodio y de potasio. Los de potasio son para potasio, los de calcio son para calcio. Aunque hay canales catiónicos que dejan pasar sodio y potasio. Pero tienen selectividad. La otra propiedad de los canales es que pueden tener compuerta o no tenerla. Los que no tienen compuerta están normalmente abiertos todo el tiempo. Los que tienen compuerta, la compuerta se abre por tres estímulos: eléctricos, químicos o mecánicos. En la neurona, los canales están ubicados en diferentes regiones. Cierto tipo de canal está ubicado en el cuerpo, cierto tipo de canal está ubicado en los dendritas y otro cierto tipo de canal está ubicado en el axón. Y son funcionalmente únicos, porque su función es particular para el ion que dejan pasar y la ubicación que tienen en la neurona. Entonces, el punto número 1 es la selectividad. Aquí tengo dos canales. Aquí con fines ilustrativos se representa esta esfera roja chiquita como sodio, la esfera azul marino como potasio, la azul cielo como cloro y la gris como un anión, una partícula grande con carga negativa en ella, que puede ser una proteína, un ácido graso, un ácido nucleico que tiene carga negativa en ella. Y tenemos en esta membrana un canal de potasio, porque es el azul marino, siempre abierto. Este canal siempre abierto se llama canal de fuga, pero por ahí se pueden fugar los potasios. Y tenemos un canal rojo siempre abierto, y como el color rojo es de sodio, es un canal de sodio, canal de fuga de sodio. Si yo agarro, por ejemplo, cloro y lo pongo en un canal de sodio, ¿qué pasa? No pasa. Si yo agarro sodio y lo pongo en un canal de potasio, ¿qué pasa? No pasa. Pero si agarro un ion de potasio y lo pongo en un canal de potasio, pasa. 5 puntos. Oye, ya puedo preguntarte esto. Estos canales que no tienen compuertas están siempre abiertos. Son como la garita de batalla. Todo el tiempo abierto. 24 horas. Salvo cuando hay amenaza de bomba o algún policía mata a un migrante. Pero siempre abierto. Tenemos canales que tienen compuertas y ahí se pueden cerrar y abrir en función de señales químicas, mecánicas o eléctricas. Doctor, en el canal azul, en la imagen anterior, no hay nada que los detenga, o sea, está No. constantemente
movimiento. Sí, la tendencia natural es que mientras tenga mayor cantidad de potasio dentro de la célula que afuera, van a estarse jugando iones de potasio. No, pero esto pasó una ropa por Si pasó uno por aquí es un error de animador. La otra cosa, lo que también puede ser, les dije que había canales cationes. Si el error no es de la animación, lo que quieren ilustrar aquí son canales cationes. Hay unos canales especializados en las células que permiten el paso del sodio y potasio. Pero lo hacen en dirección contraria. El sodio se va a meter y el potasio se va a salir. Si midiéramos el voltaje dentro de una célula, nos daríamos cuenta que es negativo. Vamos a suponer que pongo un voltímetro. Pongo la conexión a tierra y meto un electrodo con una micropipeta, ¡pum!, perforo a la pobre célula. ¡Ah, me quitaste! Y puedo producir electricidad del electrodo, de manera que pueda medir la diferencia de potencial. Me voy a dar cuenta que hay un voltaje. Por ejemplo, este voltaje, si se mueve el voltaje, estos canales activados por voltaje son altos. Fíjense, vamos a un canal de sodio activado por voltaje. Está normalmente cerrado. Cambio el voltaje de menos 70 y a menos 55 se abre. Si después de ese voltaje se va a inactivar y luego se va a cerrar. O sea, estos canales de potencia son nanomáquinas que cambian su estructura en función de voltaje. Entonces, Tienen un sensor de voltaje. pero entonces, al mandar un impulso eléctrico va a hacer que las moléculas entren. Si un impulso eléctrico cambia el voltaje dentro de esta cosa, de esta membrana celular, lo que va a pasar es que este canal se va a abrir. Y al abrir se va a dejar entrar el ion de sodio, y los iones de sodio tienen carga positiva. Y se va a hacer menos negativo. Oye, pero no pasa. A ver si comprendí el mecanismo. Ya que manda el impulso nervioso, se abre y recupera energía por medio de. Pero deja entrar iones de sodio. Y los iones de sodio difunden a los lados. Y esa positividad de iones de sodio hace que los canales de lado se abran. Pero lo que decimos es que hay una reacción en cadena. Una vez que el voltaje en el cono sónico cambió, los canales de sodio se abren, dejan entrar sodio y es como una oleada de iones de sodio que van abriendo canales a todo largo de la zona. Y lo interesante es que se abre a cierto voltaje. Lo interesante es saber cómo le hacen, ¿no? ¿Dónde está el sensor de voltaje de esta manera? ¿Cómo funciona para cambiar su estructura? Es una pregunta que los biólogos estructurales y los biofísicos se hicieron. Y ya encontraron algunas respuestas para eso en la estructura. Los menos 70 milivolts, alrededor de los menos 55, se abrió este canal. Queda cierto tiempo, después se inactiva esta región globular, después obstruye el canal y después se cierra completamente. O sea que este canal tiene tres estados: cerrado, abierto, inactivado. El canal de potasio, que está aquí en azul, responde a voltajes diferentes. Está normalmente cerrado, pero se abre a voltajes un poquito más positivos. Fíjense bien, lo tengo a menos 70. Cambio el voltaje, sube el voltaje, llega a 55, no se abrió, como los 20 y tantos, se abrió. Dura un tiempo abierto, deja salir potasio. Y después, cuando el voltaje cambia, se cierra. No se inactiva como la otra, ¿verdad? No tiene inactivación porque le falta esta pelotita. Lo interesante es que estas compuertas se abren y se cierran automáticamente. Es como tener una puerta controlada por un interruptor. Te quieren entrar a la oficina del gobierno y ¡hey, quiero entrar! Y le acerca, aquí está el botón. Activado por voltaje, la cerradura se mueve y lo deja entrar. En un tiempo abierto, pues, se cierra automáticamente. Tiene un contador de tiempo. En este caso, cuando yo abrí la puerta, mecánicamente, después cuando suelto, el contador de tiempo de cierre estaba por el amortiguador mecánico adentro. O sea, el brazo mecánico más el fluido que está dentro del pistón hace que haya un tiempo de regreso. Entonces el ingeniero mecánico calculó el tiempo cerrado. Aquí la naturaleza, Dios, la evolución, o Buda, que quieran creer, diseñó esta canal para contar el tiempo preciso que queda abierto. Porque si los tiempos no quedan abiertos en el tiempo adecuado, las cosas se hacen desastre. Y vamos a ver después que los tiempos son importantes. También hay compuertas que están controladas por ligandos. Y eso es importante porque en la sinapsis, el impulso eléctrico llega a la sinapsis
y en lugar de seguir el impulso como un impulso eléctrico, manda una señal química. Y lo que manda es un neurotransmisor. Y los neurotransmisores son fundamentales para la vida de los humanos. Tan importante que nuestro estado de ánimo puede cambiar sin falta de alguno de ellos. La depresión se ha demostrado que es la carencia de serotonina. Y la serotonina es un neurotransmisor que se pega a un canal de serotonina. Nosotros producimos serotonina normalmente en las últimas horas del sueño. Nos sentimos bien con los dormidos. La gente que está deprimida, si le mide la cantidad de serotonina que tiene menor. Y lo que hacen un tipo de antidepresivos es aumentar la concentración de serotonina en las sinapsis. Y haciendo eso, en 3 semanas, 4 semanas, que se alcance el nivel correcto de serotonina, la gente deja de estar deprimida. Increíblemente. Vamos a hablar de las cosas más importantes, de las emociones humanas, dependen de estructuras biológicas y de neurotransmisores. Aquí tenemos un neurotransmisor, la acetilcolina. La acetilcolina que está aquí, cuando se pega, por ejemplo, al receptor de acetilcolina, lo abre. Y el receptor de acetilcolina es un canal catiónico, permite la entrada de iones sodio y la salida de potasio. Después la acetilcolina se separa de ahí y siempre se separa. ¿De la nada? ¿Sí? De la nada se quita. No, aquí hay una constante de afinidad. ¿Por qué se quita? Por la química, la fisicoquímica. El perfil de esta topografía, más sus cargas eléctricas, más las fuerzas que tiene, más el movimiento colombiano, dan un tiempo preciso de unión. Duran cierto tiempo pegados, después se despegan. Y cuando se despega este neurotransmisor, después es recapturado o es destruido. Otros neurotransmisores, por ejemplo el GABA, el ácido gamma aminobutírico, cuando se pega a su receptor, lo abre, pero abre un receptor que deja entrar iones. ¿Qué iones son estos? Cloro. ¿Qué carga tiene cloro? Negativa. Esto lo que hacen es hiperpolarizar la membrana. La hacen más negativa porque están dando cargas negativas. Aquí, como entra más sodio que sale potasio, entra más cargas positivas. Despolariza la membrana. Entonces hay neurotransmisores excitatorios y neurotransmisores inhibitorios. ¿De qué depende que sean excitatorios o inhibitorios? Del tipo de ion que dejan entrar. Si dejan entrar cargas positivas, van a hacer que el voltaje se haga menos negativo, van a ser excitatorios. Si dejan entrar iones de carga negativa como el cloro, van a ser inhibitorios. Entonces en nuestro cerebro tenemos neurotransmisores que inhiben. Y hay una buena combinación de neurotransmisores excitatorios e inhibitorios que finalmente dan resultados en esas emociones, los sentidos. Bueno, los canales que acabo de mencionar están ubicados en diferentes regiones de la neurona. Los canales de fuga, los que están siempre abiertos, están ubicados principalmente en todo el cuerpo celular, en las dendritas y en la zona. O sea, están en todas partes. Los canales activados por el ligando están ubicados en la parte receptora, dendritas y cuerpo. Y los canales activados por voltaje se encuentran principalmente en el cono axónico, a lo largo del axón, o en los nodos de Ranvier cuando la fibra es utilizada. Entonces aquí vemos que hay una manera de utilizar canales de fuga en todos los lugares. Canales activados por ligando a la entrada y en el procesador. Dendritas y cuerpo. Canales activados por voltaje en la salida. En el cono axónico, en el axón y en los nodos de Ranvier. Y cada tipo de canal tiene funciones únicas. Los canales de fuga siempre están abiertos y permiten que se estén saliendo los iones potasio y metiendo los iones sodio. Los químicamente activados reciben señales de otra neurona en forma de neurotransmisores y la señal química la convierte en señal eléctrica. La señal eléctrica de una neurona viaja por el axón, en la sinapsis se vuelve química, en la dendritis se vuelve eléctrica. Y los canales activados por voltaje se van a abrir o cerrar cuando el voltaje interno de la membrana cambie.
y se van a abrir a diferentes umbrales. El umbral de disparo del canal de sodio que va por voltaje es diferente al umbral de disparo del canal de potasio. Y los tiempos de sacado también son diferentes. Esos son los canales iónicos. Como ya no tengo tiempo porque me quedan 7 minutos, ¿alguno de ustedes tiene este programa que se llama Interactive Fusion? ¿Alguien tiene USB para que se lo vean y lo copien? Necesito que lo vean. Váyanse al sistema nervioso, potencial de membrana, y después váyanse a potencial de acción, porque lo que voy a explicar en siguiente clase está bien difícil. No está difícil, pero nada, puede que sea trabajo entender. Entonces es muy importante que ustedes lo lean antes. Voy a tomar 2 USBs y después ustedes los accesan para que tengan eso. Bueno, noticia feliz para ustedes. Mañana viernes no voy a venir. Tengo un curso ACLS, voy como alumno. Tengo miedo. Entonces, nos vemos el domingo a las 10, los que van a ir. Vayan únicamente la gente que quiera ir. Si no quieren ir, no vayan. No vayan a fuerzas. A las 10 en la Ciudad de los Niños, junto a las turcos el domingo, los que quieran ir. Y si no, el martes, aquí en la clase. Teóricamente cada mes. Pero es pasado.